Seguimos con la primera parte de la lección 7 en este quinto vídeo de la misma, que va a tratar sobre la época libia durante la dinastía 22. Tanto la dinastía 21 como la dinastía 22, ya dentro del tercer periodo intermedio egipcio, es evidente que las relaciones egipcias con la costa levantina permanecen, aunque no llegan al nivel de épocas anteriores, por supuesto. Una muestra de esta relación es una estatua que Sejong I, fundador de la dinastía 22, mandó a Biblos, y en la que el rey de Biblos añadió una inscripción que es la que aparece en pantalla. En el Antiguo Testamento, en Crónicas, en Reyes, se nos habla de un suceso en el que se implica a un monarca egipcio llamado Shishak en una serie de confrontaciones que le llevan a las puertas de Jerusalén. Se dice que en el año quinto del rey Rehoboam, que es hijo del rey Salomón, subió Shishak, rey de Egipto, contra Jerusalén. En Reyes se dice: el año quinto del rey Rehoboam, Shishak, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. Este Shishak es el primer faraón que en la Biblia es nombrado por su nombre. Generalmente siempre vemos que al faraón se le llama faraón, rey de Egipto, como si faraón fuese un nombre. Pues bien, este Shishak, que corresponde al Sejong egipcio, es el primero en ser nombrado en el Antiguo Testamento por su nombre. En el Antiguo Testamento se dice también como el rey Salomón, del que no tenemos ninguna documentación que atestigue directamente su existencia, ninguna documentación contemporánea, más allá que los relatos bíblicos. Pues bien, se dice que este rey realizó una flota en Etzion Geber, una localidad que se sitúa aproximadamente en Áqaba, y que desde aquí mandó expediciones por el mar de Suf, por el mar Rojo, hacia Ofir, expediciones que en cierto modo podríamos entender que, de haber sido una realidad, entrarían en conflicto con los intereses egipcios, que generalmente habían tenido el monopolio de los productos procedentes de África. En Egipto encontramos en Jebel Silsila unas canteras situadas entre Komombo y Edfu, al sur de Tebas, al sur de Luxor. Encontramos una inscripción del año 21 del rey Sejong I. Esta inscripción es muy interesante porque el texto de la misma nos habla de grandes obras que tiene proyectadas realizar Sejong I en Tebas. Por ejemplo, él habla de la construcción de enormes torres, es decir, la construcción de un pilono, de hacer un gran patio y rodearlo de estatuas y de una columnata. Estas obras se llevaron al final parcialmente a cabo. La reproducción que veis en la imagen nos está mostrando cómo sería esa fachada de Karnak en época de Sejong I, después de todas estas construcciones. Claro, el pilono no se llegó a hacer, probablemente sí una puerta monumental, pero lo que sí que se hizo fue el cierre de ese patio con columnas a ambos lados. Se dispusieron las esfinges de Painechem I, de tal modo que tuvieron que ser retiradas, evidentemente, algunas de ellas que quedaron abandonadas a los lados del patio. Se realizó la llamada puerta bubástida, que es la que vemos en pantalla, y a la derecha de la puerta bubástida se realizó una inscripción muy interesante porque nos muestra una larga lista de más de 150 emplazamientos que corresponden a los lugares conquistados o lugares por los que pasó Sejong I en su campaña palestina. Es decir, lo que se menciona en el Antiguo Testamento es corroborado, en este caso, por fuentes egipcias. El Shishak, que es el Sejong egipcio, efectivamente sí que hizo una campaña a la región de el dividido reino de Israel, ahora Israel y Judá, y aunque en esta lista no aparezca el nombre de Jerusalén, dado que es una lista incompleta y muchas lagunas, evidentemente es muy probable que Sejong I sí que estuviera a las puertas de Jerusalén, tal cual queda expresado en el Antiguo Testamento. El hecho es que si colocamos en un mapa aquellos yacimientos que, según los arqueólogos que los han excavado, tienen niveles de destrucción fechables
con ligera posterioridad a la mitad del siglo X antes de Cristo. Tengamos en cuenta que la batalla o que la campaña palestina suele situarse hacia el año 925 antes de Cristo. Pues bien, si sumamos esos yacimientos más aquellos que son mencionados en la lista de Sheshonq y que pueden ser identificados con yacimientos actuales, lo que nos encontramos es con una campaña que tiene un ámbito de acción relativamente elevado, en todo caso por la región del Reino de Israel, por la región del Reino de Judá, por parte del Sinaí, incluso en emplazamientos de poco interés en cuanto a botín, pero sí quizás de interés en cuanto a destruir una estructura comercial que hipotéticamente se hubiera podido montar ya en época de Salomón, con la ayuda del rey Hiram de Tiro, y también emplazamientos que están al este del Jordán. De hecho, en la lista de Sheshonq hay muchas localidades donde aparece el nombre de Jordán, localidades donde aparece el nombre de Negev, etc. La pieza que veis a la derecha es parte de una estela que erigió Sheshonq en Megido. Esta ciudad ya lo conocéis, por ejemplo, de la época de Tutmosis III. Es un emplazamiento estratégico muy importante. Podéis encontrar información sobre esta campaña en el artículo que os indico ahora en pantalla. Tras el gobierno de Sheshonq I, le va a suceder en el trono el rey Osorkón I, su hijo. Osorkón I, en los primeros años de reinado, va a realizar donaciones muy cuantiosas de oro y plata a varios templos egipcios. Estas donaciones solo pueden ser entendidas si comprendemos que el botín obtenido por Sheshonq I en su campaña asiática fue realmente alto. Osorkón I tiene una estatua, igual que su padre Sheshonq I, que ha sido hallada en Biblos. En este caso, esa estatua tiene el nombre de un nuevo rey biblita, que es Elibal. Tras Osorkón I le sucede en el trono Takelot I. Este sería la figura de Osorkón I, hoy en el Louvre. Takelot I, que fue enterrado como segunda inhumación por parte de Osorkón II en su tumba de Tanis. Tuvo un corto reinado y de él apenas se tiene información, y tras él, en un reinado absolutamente efímero, hay quien habla incluso de que no llegó a reinar, sino que fue una corregencia, tendríamos a Sheshonq II. Pero tras esta serie de monarcas nos encontramos ya con Osorkón II, hijo de Takelot I. El suceso a nivel internacional más importante en el que participa Egipto durante su reinado, sin duda, es la batalla de Karkar. Lo que veis ahora es una escena de Asiria con escritura cuneiforme, es el llamado monolito de Kurk del rey Salmanaser III. Salmanaser III, sucesor de Ashurnasirpal II, un monarca que reinó entre el 883 y 859 a.C. Pero este monarca ya ejerció presión sobre las ciudades fenicias, ciudades de la costa. Pues bien, Salmanaser III va a continuar con esa presión y esto va a provocar que se cree una alianza. Se habla en este texto de los 12 reyes, una alianza en la que se sitúan los reyes de Damasco, de Hamad, de Israel, de Musri, que es Egipto, bueno, y demás lugares. Fijaros, por ejemplo, que se habla de los camelleros de Jindibu de Arabia. En fin, muchos reyes se alían para intentar frenar ese avance asirio en Karkara, según esta inscripción. Y eso tiene lugar en el año 853 a.C., que coincide con el sexto año de reinado de Salmanasar III y que entra dentro del reinado de Osorkón II. O sea que la participación egipcia se reduce a estos 1000 soldados. La cuestión es que esa lucha, esa confrontación, queda aparentemente en tablas. Se van a repetir luchas en los años 849, o por lo menos campañas asirias a esa región en el 849, 848, 845, 841, pero en algún momento esa alianza que mantuvo a raya a los asirios desaparece. De hecho, fijaros en esta interesante inscripción escrita en
en arameo, pertenece al rey Hazael, que era rey del reino Aram-Damasco. Bien, pues en esta inscripción, hallada en 1993 en Tel Dam, se dice cómo Hazael mató a Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, y a Hayazu, o a veces escrito Ococías, hijo de Joram, rey de la casa de David, es decir, rey de, en este caso, de Judá. Si esto lo dice esta inscripción aramea, en la Biblia, sin embargo, se cita a Jehú, el que asesina a estos dos reyes. Entonces parece que de algún modo ese golpe de estado, tanto en Israel como en Judá, pudo haber tenido el apoyo de los arameos de Damasco. En todo caso, esto lo que provoca es el fin de esa alianza, o es parte del fin de esa alianza, de modo que finalmente, cuando llegue el 838, Salmanaser III sí que va a conseguir su objetivo y va a vencer en esta región, y producto de ello es el llamado Obelisco Negro, donde no solo vemos a el rey Jehú arrodillado ante Salmanaser III, sino que también vemos pues como algunos de los reinos importantes, como Egipto, realizaron regalos al victorioso asirio. Tras Osorkón II y su largo reinado, nos encontramos con Seshong III, que prácticamente llega a los 40 años de reinado. Seshong III fue enterrado también en Tanis, y en su tumba vemos dos sarcófagos. El de la parte superior es el suyo, el de la parte inferior es el de Seshong IV, un monarca que reinó pocos años y que de él prácticamente no se sabe nada. Tras Seshong IV nos encontraríamos con un siguiente monarca de la dinastía 22, que es Pimai, que fue enterrado en la tumba 2 de la necrópolis real de Tanis, es decir, junto a la NRT1, que es la tumba de Osorkón II, y en la que en la cámara 3 fue reenterrado Takelot I. El último rey de esta dinastía fue Seshong V. Seshong V tiene un reinado de unos 38 años, y fue bajo su reinado cuando se realizó aquella famosa genealogía de Pasenjor, pero cuando reina Seshong V, a final de su reinado, ya es evidente que comienza a desmembrarse más y más Egipto.